Bienvenidos al podcast de los Ministerios Paul Reeves. Deseamos que hoy te conectes con Jesús y experimentes la verdad del Evangelio. Our faith must act. Entonces nuestra fe es necesario actuar. Like we was talking about here in Acts 14. Es como estamos viendo en Hechos 14. He said, we went over it again, that Apostle Paul told the man to stand up and walk. Entonces una vez que él le dijo, o sea, para que este hombre actuara en fe, pero en su acción, ¿qué le dijo? Levántate derecho sobre tus pies. Y este hombre saltó y anduvo, porque él tenía fe, pero lo que le faltaba solamente era actuar. Y se levantó y andó. Now, if you look over here in Acts chapter 3, Ahora, si vemos en el mismo libro de Hechos, pero vamos al capítulo 3, verse 1, del 3:1, now Peter and John went up together to the temple of the hour of prayer and began the ninth hour. Hechos 3:1 dice, Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena de la oración, y dice el 2, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Y el 3 dice, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando a recibir algo, el dinero probablemente. Y el 6 dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. And he didn't just say that. What did he do next? ¿Qué tenía que hacer el siguiente paso? He took him by the hand Le tomó de la mano and lifted him up. y tomando de la mano, derecho lo levantó. It's like the man in the wheelchair, baby, that we went to in Lima, ministering at Lima that time. Ya, esto me hace recordar cuando estábamos ministrando en Lima, ¿no? En Ventanilla. We prayed for this man that's in a wheelchair. Ya, nosotros estuvimos orando por un hombre que estaba en la silla de ruedas. And I said, in the name of Jesus, Y le dije yo a este hombre, en el nombre de Jesús, rise and walk. levántate. And I took him by the hand. Y le tomé de la mano y le dije, And levántate y And I anda. helped him. We raised him up, Y lo levanté y este hombre began to walk. empezó a caminar. And he walked in mucho tiempo. Y él no había caminado de mucho tiempo, pero su fe de él no le entró temor, él obedeció, o sea, creyó y actuó, se levantó y empezó a dar sus primeros pasos, lentito, y después lo hizo mucho mejor. I know Brother Hagen, Y yo sé ahora de este hermano Hagen, the one that I studied after in Bible school. cuando estaba estudiando en la escuela de la Biblia, en el My centro, spiritual father. en el centro de entrenamiento bíblico, mi padre espiritual. He was in a deathbed. Él estaba, por ejemplo, en la cama, ya casi para morir. He had an incurable heart disease. Él tenía problemas en su corazón. He is paralyzed from the waist Era paralítico, de la mitad de su cuerpo paralítico. down. And he was in the bed at age 16. Y él estaba en el lecho de muerte. Pero, hermanos, ¿puedes creerlo? Él tenía en ese entonces 16 años. Triste. Niño de 16 años. And he got a hold of Mark 11:24. Y él empezó a confesar y a creer Marcos 11, 23 24. y 24. That whatsoever things you desire when you pray, believe that you receive them. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. And he said, Lord, I believe your word. Entonces este hermano le dijo, Señor, pero yo creo tu palabra. And the Holy Spirit said, you believe as much as you know. Pero el Espíritu Santo le dijo, pero tú crees lo que tú conoces. That's right. Because faith begins Porque la fe empieza where the will of God is known. cuando la palabra de Dios es With the conocida. voluntary. Cuando la voluntad de Dios, es conocida. So we know it's God's will,
heal the sick. Entonces nosotros sabemos que la voluntad de Dios es que nosotros seamos sanados, Because he took our infirmities and bore our sicknesses on the cross. porque Él tomó nuestras enfermedades y nuestros dolores en la cruz. And so Aleluya. he said, and so next the Lord, he said, Lord, I believe. Entonces He este hombre meditated on the word more. este hombre de Dios, el que te digo, ¿no? Que estaba en el lecho de muerte en su cama, él empezó a creer a Dios, empezó a creer Marcos 11:24, empezó a confesar, a conocer más acerca de esto, de la voluntad de Dios, que era sanar. And then the Lord said, well, people, Ya, entonces el Señor empezó a decirle, pero not in bed this time of day. las personas sanas no están en la cama. Ya es el tiempo que te levantes. And he didn't say this. He said, well, people's not in the bed this time Yeah. of day. Porque él le dijo que el hombre, o sea, si el hombre sano, el que cree sano, que está sano, no puede estar en su cama. That's right. And so he took his feet. He took his legs. Entonces, ¿qué es lo que hizo este varón de Dios? Trató de levantarse de su cama y empezó a agarrar una pierna, ¿no? Y because they were still después, paralyzed. porque realmente te digo que él era paralítico, la mitad de su And cuerpo, he de put- la mitad hasta and sus he put pies. his legs off on the side of the bed Y with his hands. sus dos pies con su mano empezó a sacarlo de la cama, pues, ¿no? Uno primero y después el otro pie. Took a hold of the post of the bed. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Y agarró su cuerpo, agarró la parte del poste de la cama para agarrarse, sostenerse. And he said, Lord, I believe. Y él le decía, Señor, yo lo creo, yo I te declare creo. before heaven, Y yo declaro ante el cielo, the Father, ante el Padre, Son, and the Holy Ghost, el Hijo y el Espíritu and Santo, the angels, y a los and ángeles, the demons. y a los demonios. I believe Y que yo lo creo, that I am healed. que yo estoy sano. He said it's like the anointing come on his head. Y dice que es como He una said unción. he felt like something warm went all the way down his body. Él dice que cuando dijo eso, le vino como algo caliente en su cabeza, como la unción cuando te cae, todo, ¿no? Caliente su cuerpo, And told it to his feet. y todo hasta su pie le llegó, desde la cabeza hasta su pie, ese fuego, And the Lord healed him. y el Señor lo sanó. Aleluya. He said I had plenty of opportunities to fail after that. Y dice que después ha tenido muchas oportunidades de caídas, porque obviamente él era People always say, you ain't paralítico. got to do nothing, you just relax. Porque las personas pues le decían, Hay ay, mucho tú tiempo tienes que relajarte, todo está bien, acuéstate, relájate. No, he said, no, I'm Él dijo, I'm no, going to school. yo voy a ir a la escuela, yo voy a caminar, yo voy a levantarme. Él And he tenía was esa weak fe. because he ain't walked in a long time. Y allí él pues estaba débil porque no había caminado mucho tiempo. But he, by faith, Pero él lo hizo por fe, walked. caminó. And many people, when they get up, ¿Y hasta cuántos años este varón? 87. Y él se sanó, hermano, su sanidad fue total, no solamente las piernas que estaba paralítico, sino el corazón, todo. Y él vivió hasta los 87 años. Aleluya. And so many people Ahora, lose their healing because they listen to their flesh. muchas personas pierden su sanidad porque siempre miran a su carne, obedecen a su carne. Because enfocan en su they carne. begin to feel something. They say, well, I guess I didn't get healed. Porque empiezan a manifestar lo que sienten. Ah, es que yo no siento que estoy sano. And so the symptoms come back Entonces los síntomas regresan and they don't hold fast to the confession. y ellos no empiezan a confesar, o sea, a mantener en su confesión, sino se And they desaniman, se lose desalientan lose their healing. y pierden su sanidad. Because we hold fast to our healing by our faith. Porque nosotros vamos a retener nuestra sanidad con nuestra fe. Our faith in that Jesus took our infirmities on the cross. La fe que Jesucristo tomó todas nuestras enfermedades y nuestros dolores y las llevó en la cruz. Esa es nuestra fe. And so we believe it Entonces nosotros creemos and we say it. y nosotros lo hablamos. We don't believe what we see. Nosotros no creemos por lo que vemos.
We believe what the Word of God says. Nosotros creemos lo que la palabra de Dios dice. The Word of God La palabra de Dios is over my sentimentals. es sobre mis sentidos and my symptoms. y mis síntomas. I take authority over my symptoms in the name of Jesus. Yo tomo autoridad sobre mis sentidos, sobre mis sentimientos, sobre mis síntomas y digo yo estoy sano. No matter what I feel. No importa qué es lo que sienta. I believe it in my heart Yo lo creo en mi corazón and I confess it with my mouth. y lo confieso con mi boca. We need to believe God. Nosotros necesitamos creer en Dios. Don't believe the circumstances around us more than we believe what God's Word says. No vamos a creer en lo que nuestra circunstancia nos está hablando ahorita, sino tenemos que creer en lo que la palabra de Dios nos dice. What does the Word say about your situation? Escucha, ¿qué es lo que Dios te está hablando acerca de tu situación? Say what the Word says. Tienes que decir lo que la palabra de Dios te dice en su palabra. Hallelujah. You Aleluya. got to say what God's Word says. Lo que nosotros tenemos que hacer es hablar lo que Dios nos dice en su palabra. Not what Eso we es. feel. Dios eso te habla, su palabra. Not what we feel, No es lo que yo sienta, not what we see, no es lo que yo vea. but God's Word La palabra de Dios is for eternal. es eterna. What we see Que lo que vemos is not eternal. no es eterno, eso es It'll change. temporal. But the Word of God will last forever. Pero la palabra de Dios es para siempre. Esa sí es eterna. So we can put our total confidence Entonces ahí es donde nosotros podemos poner toda nuestra confianza in Him en Él, because He is faithful that promised. porque Él es fiel a su promesa. Just Aleluya. trust Him Solamente confía en Él, because He is our God, porque Él es nuestro Dios, Creator nuestro Creador, of heaven and earth. el del cielo y de la tierra. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como Ministerios Paul Reeves. Y si deseas colaborar con nosotros, te dejamos nuestros números de Yape y Plin: 971-197-401. Nos vemos en el siguiente episodio.